Bienvenidos a Opiniones a Juicio. Gracias por su preferencia. Los últimos videos, los últimos comentarios que hemos recibido sobre nuestra propuesta informativa, sobre nuestra propuesta social han sido fantásticos. Gracias a ustedes por hacernos crecer. Les invitamos a que se suscriban, les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan nuestras actualizaciones. El día de hoy, un tema que les va a encantar. Las elecciones de este año son las más grandes que han habido en toda la historia, quizás superadas o a la par de aquellas que tuvimos con Francisco y Madero. Estamos hablando de 20,000 cargos de elección popular, 15 gubernaturas, un senador. Estamos hablando de un grupo de signos que están caracterizando esta elección. Por ejemplo, una transfuga de políticos, personajes que se han transformado para irse de un color a otro, de un partido político a otro. También tenemos una violencia electoral extrema y una gran polarización que podríamos interpretar también, quizás, ahora lo vamos a explorar, como un aval al gobierno de la Cuarta Transformación. No es fácil. Vamos a dividir nuestro video ante esta extensión en dos partes. En la primera queremos analizar la parte político y en la segunda vamos a hablar un poco de los números, quiénes están liderando, cuál es el panorama al día de hoy, donde haremos un primer corte. Saludo a Francisco Parra, Rafael Basulto, Alden Briceño nos va a acompañar un poco más. Entonces sí, efectivamente estamos hablando de unas elecciones grandes porque hay elecciones en los 32 estados de la República Mexicana, donde hay 15 gubernaturas en juego, donde hay 30 legislaturas en juego y donde hay sindicaturas, regidurías. Estamos hablando de una elección absolutamente monstruosa. Eso va a ser muy interesante para los que les gusta atender esa clase de números. Bueno, hablemos por ejemplo con COVID el efecto de y vacunas. La vacuna, curiosamente, se han dictado un grupo de medidas, obviamente, para la regulación de las elecciones, pero en ningún solo momento se ha dicho, oigan, vamos a dejar de vacunar. Es posible que inclusive el día de las elecciones estemos vacunando gente. No, se va a estar vacunando gente. De hecho, ahí es un tema un tanto quisquilloso. O sea, ¿cómo un gobierno puede exhibir sus números sin que parezcan esto una campaña? Es muy difícil. O sea, gobernar bien es hacer prácticamente campaña, ¿no? En algún momento tú has usado una frase. Debería ser la mejor campaña. Debe ser la mejor. Tú has usado campaña. una frase que un gobierno está en campaña política permanente. Hay una campaña política permanente para la retención del poder. De hecho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial sentenció hace 2 o 3 días acerca de las mañaneras, y eso nos puede servir totalmente de referencia. ¿Qué digo? Las mañaneras van a continuar, pero solamente puede hablar de protección civil, de salud y de... Lo que dice el 134 constitucional, que es la comunicación social. Pero aquí también es donde viene otro problema. Entre el día de ayer y hoy está otra discusión nuevamente entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Gobernación, la exministra Sánchez Cordero con el presidente del INE, donde están hablando acerca de la neutralidad que tiene este organismo, y otra vez Gobernación está diciéndole que debe de ser un juez, que no debe de tomar partido por nadie. O sea, siguen todavía las patadas debajo del agua. Y además, ¿no? Lo que fue bastante cómodo y ríspido, tomando en cuenta el carácter bastante tranquilo que tiene doña Olga, que hizo el discurso, corrígeme si me equivoco, en la propia sede del INE. Así es. Llega a casa el invitado incómodo y te empieza a decir, no quieras ser protagonista y no quieras figurar. Caray, creo que era innecesario esa reyerta en la propia sede del INE, ¿no? Y luego le sumamos el plantón de Salgado Macedonio. El COVID va a afectar a las elecciones para el gobierno, para el partido en el poder,
de una manera que puede utilizarlo aparentemente hasta como para una propaganda política. Vamos a hablar, por ejemplo, de algo que está sucediendo. Independientemente de si el COVID es o no el gran determinante, si la vacuna con los servidores de la nación están modificando conciencias o no. A ver, la transfuga de políticos. Es increíble la cantidad de candidatos. Ese es un indicador Que están mutando de un partido a otro. ¿Ok? Hay más mutaciones de políticos en partidos que del propio COVID. O sea, hay más mutaciones que en una granja abandonada de Chernobyl. O sea, una cosa impresionante. De todos los colores. O sea, han renunciado al partido oficial, han renunciado a las minorías, se han fundado nuevos partidos políticos. Nayarit creo que tiene como 5 partidos políticos nuevos actualmente. Aquí en Yucatán tenemos 11, son 10 nacionales y uno local. Así es. Que están en competencia. Y curiosamente, tenemos actualmente una disputa con el INE respecto a la candidatura de Salgado Macedonio, que sí va a ser candidato, que no va a ser candidato, etcétera. Que curiosamente dentro de las estadísticas, Guerrero está siendo ganado por Morena el día de hoy, sin candidato, con un 45% de voto. Morena va a ganar Guerrero. ¿Puedes poner Félix Salgado Macedonio o sin él? La persona, es quizás la gubernatura más sencilla de ganar, pero también por eso una de las gubernaturas más peleadas. Pero de hecho, el movimiento que está organizando Félix Salgado Macedonio en su defensa está sirviendo a su vez para mover a todas las estructuras. O sea, si a final de cuentas él no va a terminar con números negros en el haber de la votación. Claro. O sea, todo en la política todo suma y todo es manejable. No pasa nada por supuesto. Por casualidad. De hecho, comentaba yo con Paco fuera del aire. Bueno, él me comentaba a mí que de hecho Morón de Michoacán parece que ya lo habilitaron para la gubernatura. Está trascendiendo una noticia de que ya hay proyectos de resolución. Creo que el viernes está contemplado sesionar el caso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde los 2 magistrados, la magistrada a cargo del proyecto de Morón, al candidato de Morena al gobierno de Michoacán, se propondría, falta la votación de los 7 magistrados, se propondría revocar el auto del INE y darle restablecerlo en el uso de su derecho a ser votado a la gubernatura. Distinto, y eso es lo que viene todavía, le pone pimienta a este guiso político, el caso de Salgado Macedonio, donde la propuesta del proyecto sería en el sentido de regresar al asunto al INE para que vuelva a emitir un acuerdo donde decida, ponemos entre paréntesis, entre la proporcional. No, eso pasa de pecho, obviamente. Es seguir con el efecto de Poncio Pilatos. Y hablando de Poncio Pilato, y hablando de las santidades, teníamos una candidatura, ¿no? De Onésimo Cepeda. Onésimo Cepeda. Que se estaba lanzando como candidato. Que ahorita hablaban de la diversidad. Llegamos al extremo de revivir gente con un pasado bastante polémico, ¿no? O sea, para no entrar en detalles sobre la vida muy conocida de este obispo en retiro de la diócesis de Catepec, la segunda el segundo municipio más poblado después de la Ciudad de México. Jubilado, de 2017 años. Jubilado, pero como él lo termina aceptando implícitamente, nunca dejó de ser ministro. Entonces, aún así, el partido sale y, como diría aquí mi amigo Rafael, nos termina regalando un borregazo, como si hiciera falta en esta tumultuosa vida política. En ocasiones esos borregazos, esas inquietudes, esas llamadas de atención, simplemente es para que puedan pasar otros efectos. Sí, las cortinas de humo, como diría Don Aldrin, para los estudiosos de la ciencia política y todo eso, ¿hace cuánto tiempo que no hablábamos de un ministro de culto que quisiera ser
Bueno, desde la secundaria te dice que para votar, o sea, para no poder ser ministro elegido, no puede ser ministro de culto religioso. Cuando había de educación cívica, creo que, no sé si ahora. Pero nosotros sí nos tocó. A nosotros. Hace como 3 o 4 años todavía, ¿no? A ver, obviamente estas elecciones terminan siendo de las más polarizadas. ¿Cómo se puede interpretar? ¿Es un todos contra AMLO o es una especie de validación hacia el gobierno de AMLO? ¿Está en juego aquí la estabilidad de la Cuarta Transformación? Rescato una declaración que hay del propio presidente actualmente, donde declaraba que no le interesan, vamos a leer un poco entre líneas, que no le interesaba tanto cuántas gubernaturas fueran a quedar, siempre y cuando la votación principal de las personas fuera hacia los diputados para poder tener el control de la Cámara de Diputados, que es la única fuerza política que no tiene bajo su control y dominio al día de hoy. Entonces, ¿cómo podemos ver esa elección? ¿Es una validación a la Cuarta T? ¿Es una afrenta a la Cuarta Transformación? ¿Es una validación a su trabajo? ¿Cómo podríamos interpretarla? Bueno, ¿o es un todos contra AMLO? ¿Cómo va esto? Bueno, no sé si entendí bien. Dijiste, el único que no tiene, bueno, la Cámara sí la tiene con todas y sus partidos aliados y demás. Bueno, tuvo que hacer algunos enroques y algunas cosas por allá, pero... Bueno, aquí podemos dar... Pero técnicamente no es Morena la mayor parte que necesitaría, por ejemplo, como para transformar la Constitución. Hay dos elementos, ¿no?, que parecen dispersos, pero son parte de lo mismo: el transfugismo político y una elección polarizada. O chapulinismo político. Chapulinismo siempre existido. A nivel de campo le llaman chapulinismo, pero son tránsfugas. Es el transfugismo político que antes pues se manejaba con mucho cuidado y recelo, ahora se practica con toda libertad. Candidatos que han pasado por 2, 3, 4 partidos. A final de cuentas, el que tiene que decidir es el votante. Pero el punto que quiero atacar es hacer referencia a una elección altamente polarizada, una elección maniquea, una elección que estos dos elementos conforman lo mismo. ¿Por qué se mueve? ¿Será que el transfugismo, a final de cuentas, no esté motivado por la alta polarización, que a final de cuentas, si la quiero aterrizar en un solo elemento, sea voto por Morena o no voto por Morena? Porque en este caso estás hablando de Morena contra el resto del mundo, si fuese de fútbol. Estás hablando de PRI, PAN, PRD, Verde, MNC. ¿Qué te están diciendo hasta en los memes de última hora? No votes por Morena. ¿Qué ha sucedido? Un elemento que también... no mencioné por acá, pero está implícito, ha consistido en esta alianza muy extraña, muy atípica, podríamos llamarle, entre PAN, PRI, PRD, en una cantidad de estados para poder competir. Entiéndase, por ejemplo, el estado de Campeche, entiéndase en Ciudad de México, entiéndase en Nayarit, en San Luis, etcétera, donde se han unido esas tres fuerzas que son totalmente disidentes, atípicas, que históricamente han mantenido unas batallas enormes, pero decidieron ir en alianza, una alianza muy rara. Una alianza, pero en la política, Israel, no es suma cero. Hay panistas que no les va a gustar, priistas que no les va a gustar, hay perredistas, a los puristas no les va a gustar, depende hasta de la edad del votante. O sea, ¿de qué se trata de esto? De agarrar, ahora sí que hablando coloquialmente, agarrar en bola patadas a uno. No a todos les va a gustar la idea. Entonces, yo veo las elecciones altamente polarizadas, las veo totalmente construidas. De hecho, sobre gabinete, el transfugismo yo lo veo que fue creado en gabinete para generar una elección de que cuando entres a la casilla, votes o no votes por Morena. Yo así lo veo. Y me parece que el gran discurso político que van a tener los partidos políticos en estos días, en las siguientes elecciones, va a ser: vota por Morena o no votes por Morena. Y van a tratar de
aprovechar podríamos llamarle, este descontento que hay por parte de un sector de la población, o bien la apuesta que ha hecho el gobierno federal con sus programas sociales, ¿no? Como hace todo gobierno, para tratar de mantener el poder. A ver, tenemos a Aldrin Briceño en la distancia. Aldrin, coméntanos por favor, ¿cuáles son los signos de esta elección que al parecer se ha caracterizado en el inicio por violencia política, de género, también por la transfuga de estos políticos? Pues primeramente siempre es un gusto poder saludarles hoy, lamentablemente un poquito más a la distancia, pero un gusto y un placer saludar a Israel, por supuesto a Paco y a ti, Rafa. Ciertamente estamos, creo yo, a pocas horas de iniciar ya las campañas electorales en esta que se ha llamado, y como ustedes han señalado, la elección más grande de México. Y ciertamente que lo es, porque no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de una gran cantidad de participantes desde la propia boleta de elección, donde vamos a ver nuevos colores, nuevos partidos políticos y muy particularmente también algunos nuevos nombres, porque también una de las grandes críticas que se ha hecho este proceso electoral es el reciclaje que se está manteniendo de muchos candidatos que antes estaban en un color, hoy que se encuentran ya en otro color, o incluso aquellos que han pasado por 2 o 3 colores. A los partidos políticos finalmente nos referimos. Por otro lado, esta elección ciertamente va a estar plagado, y lo hemos señalado en otras ocasiones, con un dejo de falta de ideología. Yo lo veo de esa manera porque se ha apreciado, y particularmente las campañas electorales nos van a mostrar un manejo muy particular de la imagen de los candidatos y de las candidatas, y particularmente la falta de la ideología, porque ciertamente en esta mezcolanza a veces tan antinatura que podemos ver en algunos estados de la República, es un verdadero conflicto saber, por ejemplo, temas como pudieran ser temas de carácter ideológico. Entonces, creo que sí, va a ser un gran ejercicio electoral. Mencionamos hace un momento que el día 6 de junio de este año se van a elegir más de 20,000 cargos de toda índole en el país. Actualmente, 3 encuestadoras coinciden en un grupo de números respecto a quiénes son los que están liderando en sus estados. Hasta el momento, Morena tiene entre 8 y 9 gubernaturas que le llaman aventajadas, muy seguras. Por ejemplo, el caso de Nayarit, donde el profesor Navarro tiene un 48% de preferencia electoral, y su siguiente Nayarit, y su siguiente competidora es una persona del PAN, está aproximadamente a con una preferencia electoral del 20%. Tenemos otros estados donde hay un empate técnico. Está más reñido, Tlaxcala, está Campeche. muy reñido, ¿no? Pero, por ejemplo, esas encuestas señalan que el PAN, por ejemplo, en Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí y Querétaro está al día de hoy adelantando. Movimiento Ciudadano, una gran sorpresa. El día de hoy, Massive Caller señala que está adelantando en Campeche. Curiosamente, la señora San Román, Laida, estuvo liderando en todas las encuestas durante el mes que ya llevan ellos de campaña, y el PRI está adelante en Nuevo León. O sea, ese es el panorama que tenemos. O sea, es casi no podríamos decir un carro completo para Morena, pero no, caramba, se está haciendo un trabajo fantástico. Si quisieras hacer una apuesta y no fallar, económica y no fallar, estarías hablando de 8, ¿no? Pero puede dar la sorpresa hasta con 10. ¿Sí? No podemos tomar como un hecho las encuestas. Son encuestas telefónicas. Totalmente. Que se realizan algunas día a día, y a final de cuentas son como la sobadísima frase son fotos del momento, fotos del día. Hagámosle caso a las encuestas una semana previa al 6 de junio. Sin embargo, nos dan ideas claras, ¿no? Hay la tendencia que dan las encuestadoras sobre estas 8 o 9 gubernaturas que se estaría llevando Morena, pues
son números que coinciden con todos los medios y con lo que también a nivel de encuestadoras tenemos. Bueno, que curiosamente aquí pasan varias cosas. A ver, habíamos mencionado hace un momento, estamos hablando de el estado de Guerrero, que no tiene candidato, ¿ok? Pero Morena está con un 45% de preferencia electoral. Lo que está haciendo Félix Salgado Macedonio, a final de cuentas, pudiese también ser, hasta cierto punto, partidistamente una estrategia electoral. No, lo que pasa, bueno, aquí claro, literal, o sea, van navegando de muertito, no necesitan ni hacer campaña. No tiene Curiosamente, es una de las elecciones donde tenemos una cantidad de candidatos. Dios mío, ¿qué piedra levantaron para encontrarlos? Ya. Discúlpeme, pero... Ya sé a dónde vas. A ver, ¿de dónde salieron? ¿De dónde los sacaron? Tenemos, insisto... Luchadores, cantantes. Luchadores, ¿no? Cantantes, strippers, ex reinas de belleza, actores. Tenemos, vamos, ahora sí que esto es una pluralidad. Clavadistas de todo tipo, ¿no? De panzazo y de otro tipo de cosas. Con antecedentes muy discutibles y otros también, digo, hay también con unos grandes perfiles, pero creo que esta ha sido o será la elección que ha caracterizado la diversidad más rocambolesca, ridícula en algunas partes. También podríamos llamarle surreal, porque podríamos armar un buen ring, un buen grupo musical para esas elecciones. Entonces tenemos ahorita el caso de ese artista, ¿no? Alfredo Adame, que creo que ya se está metiendo en problemas con Hacienda, ¿no? Con el SAT, o parece que ya sí, la unidad de inteligencia fiscal actualmente. Con el SAR, el SAR anticorrupción y lavado de dinero, que es Santiago Nieto, no soy muy enterado de la nota, pero lo que he escuchado es que sí, o sea, supuestamente un audio donde él reconoce que se iba a clavar, por decirlo en palabras menos altisonantes, creo que 25 millones, dices, bueno, si no puedo ganar, muchos dirán, por lo menos me quedo con el dinero de la campaña. Curiosamente él dice que se iba a clavar una lana, y resulta que también está el otro, Salgado Macedonio, que dice que no ganó ninguna lana. La lucha libre. Pues si se sube el Blue Demon y el... Supuestamente de candidato, ¿no? Va a estar fuerte la lucha, ¿no? O sea, Mira, ahora sí que el santo podría ser el yo no sacerdote, descalificaría, ¿no? Y acá pues la mesa es de abogados, ¿no? En primera instancia. Yo no descalificaría en ningún momento la candidatura de nadie, porque la Constitución establece que podemos votar y ser votados. Aquí lo que estamos hablando es de perfiles. Mira, a veces no es tanto el perfil, sino lo que están haciendo, por ejemplo, con ese perfil. A ver, ¿cómo estaba haciendo campaña o precampaña Kiko, no? Bueno, pero Kiko no llegó. Pero al final no llegó, pero lo intentó. Pero ¿tú crees que por provenir de un partido político y tener un nombre famoso, desconocido, ¿no? Un nombre X, representa ya per se una buena oportunidad de tener un legislador? No, quizá el hecho de la actividad, el oficio al que se dediquen, nosotros no lo sintamos coligado a lo que es una actividad legislativa, pero cuidado. Podemos revisar a lo largo de la historia legisladores que han pasado por ahí. Siempre. De hecho, pues estuvo, sí es cierto, tuviste a Carmencita Salinas, pero tuviste también a Silvia Pinal. Sí, claro. También a la Tigresa. A Ignacio López Tarso. A la Tigresa. Tuviste a la Tigresa. A lo que voy, yo no los descalificaría. Yo creo que independientemente a la afinidad que ellos tengan por una actividad política, también hay un manejo de gabinete de los partidos políticos para aprovechar la alta visibilidad que ellos ya tienen. Por supuesto, ¿no? Esa parte ya no tienes que invertir, ellos ya tienen la visibilidad política, después habrá que hacer un ejercicio de educación sobre las actividades legislativas. Paco, a final de cuentas, todo el que entra al Congreso tiene que ser capacitado. No todos llegan con un Toda perfil. persona tiene derecho a ser votado. De hecho, nada más, y ese también fue uno de los
grandes argumentos que se vertieron para justificar el tema de la reelección. Pero si ya nos costó 3 años, en el caso de diputados, 6 años en el caso de senadores, y también 3 o 6 años, 3 años en el caso de los alcaldes, porque hasta el día de hoy ni gobernadores ni presidente de la República pueden reelegirse. Si ya nos costó ese propedéutico a toda la sociedad, bueno, entonces aprovechemos esa experticia que ya esa tuvo. Curva de aprendizaje. Esa curva, porque nos salía más. Me parece que durante mucho tiempo existe un clamor social de nuevos liderazgos y de nuevas personas que quieran participar en la política, ¿no? Obviamente. El problema aquí no es tanto si la persona tiene ese derecho a votar. Paco, Isra, yo veo un poquito, pensando un poco fuera de la caja, la cuestión de los perfiles. La cuestión del perfil es cuestión de visibilidad que aprovechan los partidos políticos, para ya no tienen que pasar por ese desgaste. Claro. Sin embargo, la gente va a votar por ellos. O sea, si tuvieses que elegir qué está pasando con estos perfiles, hay un desprecio por la actividad legislativa, o estamos hablando de un desprecio por la capacidad del votante. Yo aterrizaría más para allá el cuestionamiento. O sea, ¿vas a votar por Blue Demon? ¿De quién habla eso? ¿Habla de Blue Demon o habla de Como ti? decía, la crítica que haces de Pedro habla más de Juan que de Pedro. O sea, de acuerdo, estamos hablando entonces que el votante al cual quieres llegar se va a sentir más identificado con una persona que tiene un origen de telenovela, o un origen de la lucha libre, o un origen más novelesco quizás, ¿no? Porque es el perfil que podría llegar a ellos, ¿no? No rebusca su voto, sino que vota exprofeso para denigrar a la política, y es cuando votan por el payasito, es cuando votan por y de hecho, claro, creo que el caso más grande que acaba de pasar es el de Guatemala, donde escogieron a un comediante como presidente hace unos años y terminó siendo un desastre, ¿no? Y repito, no se trata de denigrar alguna actividad, sino simple y sencillamente. Claro. Creo que los partidos políticos podrían hacer yo creo que habla más del votante. Otro tipo también de búsqueda a veces de siempre perfiles. Hay excepciones. Ahorita que hablabas de actores y demás, bueno, pero también hay excepciones. Puedo yo tener la profesión o el oficio, una de las bondades o del extremo laxo que puede ser la democracia, que para ser un representante popular, pues no requieres tener una instrucción profesional. Bueno o malo, pues, según quien lo interprete. Y ahorita que mencionas, veamos el caso de Estados Unidos. Han tenido Reagan, que fue un actor de Hollywood, de segunda además, terminó siendo presidente de la República. Y estuvo Arnold Schwarzenegger y el gobernador que hubo en Minnesota, ¿no? Que también era un luchador, y también estaba este alcalde en Canadá, que era un ex, persona que estuvo en rehabilitación. El gobernador peor evaluado del país, ¿no? Entonces, regreso a ese punto de inflexión. Si tú pones un perfil de esa naturaleza, ¿de quién habla? ¿Habla del perfil o habla del votante? Exacto. Más del votante. Obviamente, el partido político lo que está buscando es llegarle a un votante y que esa persona obtener un voto, ¿no? Como lo decía Rafael, o sea, tú solo me estás ahorrando el trabajo de posicionarte. Ya no tengo que explicar quién eres cuando ya eres conocido. Claro, a ver, regresemos al viejo adagio. Toda publicidad, buena o mala, es publicidad. Y funciona al final de cuentas. No quiere decir, y hay que dejarlo muy puntual, que el hecho de que provengan de un oficio o sean artistas, comediantes, deportistas, implica que van a hacer un mal trabajo legislativo. Me gustaría escuchar la opinión de Aldrin Briceño en relación a lo polarizado de esta elección. ¿Es AMLO contra el resto del mundo?
y también sobre la probabilidad que tiene Morena en números generales de las gubernaturas que están en juego. Perfecto. Pues yo los escucho y francamente son muy interesantes todas las apreciaciones que señalan. Es evidente que el tema de las encuestas en un país como el nuestro es un tema que pues tenemos la fotografía del momento, pero en el momento de la votación las cosas pueden ser totalmente diferentes. Eso nos han enseñado las últimas elecciones a muchos de los que regularmente observamos un comportamiento electoral. Eso es por un lado. Por otro lado, evidentemente los perfiles que buscan, como señalaba anteriormente, hoy cuando lo que se está buscando más que la ideología es la imagen, pues están buscando candidatos que generen una imagen positiva, una imagen de conocimiento, una imagen popular o incluso una imagen que resulte hasta chistosa para los propios electores y que estas admiraciones que pueden ser por los artistas generen votos para los partidos en cuestión. Incluso luchadores, actores, actrices, cantantes, deportistas, que finalmente son los grandes modelos de buenas partes de los segmentos poblacionales de nuestro país. En ese sentido, pues es claro que finalmente siempre habrá un grupo de personas que vaya más por la imagen y otro grupo que ciertamente razone, que deben ser los mayoritarios. Eso es lo que esperamos, que se razone, que se aprenda, que se analice. Y hay muchas plataformas, por ejemplo, hay una plataforma que se están empujando a través de los órganos autónomos, en el caso del estado de Yucatán, para saber quiénes son los candidatos, y hay otras cuestiones de carácter empresarial como la Coparmex, en donde nos señalan incluso el historial de vida de lo que van a ser los propios candidatos. Yo creo que la gente que se quiere informar va a tener esas ventanas para poder entender, conocer los candidatos que vayan teniendo en sus propias demarcaciones. Y por último, también se me hace muy interesante lo que ustedes señalan en el ánimo de lo que puede pasar en las candidaturas y lo que puede pasar también en términos de esta elección, como bien se ha señalado, la más grande de la historia. Pues yo creo que de fondo debe reinar no un afán de polarización. Ustedes hablaban de la polarización. Yo creo que lo peor que puede pasarle a una oposición segmentada en los diversos estados de la República es pensar que es una historia que se cuenta sola, cuando son muchas historias que se tienen que contar por los actores locales. Yo creo que ese sería el escenario que más le serviría a la oposición, porque entablar, como se hizo en la elección anterior, una discusión, como se señala, entre el presidente y el resto del mundo, sin lugar a dudas va a servir de gran aliciente al partido en el gobierno, al partido del régimen. En ese sentido, ahí vendrá el talento, la necesidad de contar una historia segmentada, una historia regional, una historia estatal, incluso diría yo una historia municipal de lo que la oposición o los partidos de oposición pueden hacer en beneficio social y evidentemente contrastarlo a ras de cancha, como se dijera, precisamente con las personas abanderadas del régimen. En ese sentido, creo que ahí sería una diferenciación muy interesante que tendrían que hacer los propios partidos políticos para poder tener los mejores resultados en esta elección. Porque si tuvieran, por ejemplo, la profesión o el oficio carecieran de ese, pero tuvieran un discurso o en los hechos tuvieran un trabajo que evidenciara que pueden ser un digno representante popular, bueno, estaríamos hablando de otra cosa. Pero por desgracia a veces sus comentarios o sus discursos o sus comunicaciones a través, sobre todo de las redes sociales, distan de evidenciar ese compromiso con las causas de la sociedad. Entonces uno se pregunta, ¿qué voy a esperar de esta persona cuando llegue? ¿Va a cambiar? Difícilmente. Estamos hablando de elecciones federales, porque ya inician, domingo 4 inician las elecciones. Pero también mañana inician ya en los distritos locales, empiezan las elecciones. Y en la siguiente semana vamos a hacer un primer acercamiento, diagnóstico, a lo mejor un corte de cómo están yendo estas elecciones. Nos faltó comentar en el bloque anterior, ¿no? Pareciera tristemente que siga avanzando la violencia en contra de los candidatos y uno se pregunta, y espero que se pregunten todos los que nos escuchen, si el propio Estado no es capaz de proteger a los y las que quieren ser candidatos
realmente está en vías de proteger al resto de la ciudadanía. Violencia también que se refleja, por ejemplo, labor periodística, y violencia que también se refleja es en una de violencia. las elecciones más violentas en su inicio. Ya murieron 15 o 16 candidatos o precandidatos. Y no discrimina hombre, mujer. No. Violencia política también, que se ve reflejado en violencia de género. Violencia política, el que se lleva ganando, creo que el premio a la víctima preferida está siendo el INE. Así es que está el linchamiento. Así es. Ok, pero bueno, tenemos el inicio de un grupo de programas que vamos a ir teniendo en las siguientes semanas, donde vamos a entrevistar a varios candidatos, donde vamos a entrevistar a actores políticos, no solamente locales, regionales, sino nacionales. Este programa va a despegar y en el cual usted es una parte importante y fundamental. Por eso le invitamos a que se suscriba, a que le dé un like para que nuestro programa le llegue a más personas, y les esperamos en nuestra siguiente edición.